vamos a volver a Juan capítulo 8. Tenemos unos 8 versos hoy. Juan 8. Título general de mensaje es procuráis matarme. Y esta frase está sacada textualmente de lo que vamos a estudiar hoy. Procuráis matarme. Juan 8, versículos 31 al 38. Juan 8, del 31 al 38. Procuráis matarme. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, no discípulos falsos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron diciendo: somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Conocéis la canción? Al que el Hijo hace... La sacan de aquí, esta parte de la canción. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Procuráis matarme porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y veremos en unas semanas la identidad de dicho Padre, que Jesús no es directo aquí, insinúa que tienen otro Padre, pero más adelante Él hablará concretamente sobre la identidad del Padre de estos enemigos de Él. Muy bien, hermanos, estamos aquí de nuevo en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, capítulos 7, 8, 9, 10. Estamos en la fiesta de los tabernáculos. Y en el último mensaje que prediqué sobre este capítulo, dice Juan que muchos creyeron en él, en el versículo 30. Pero a partir del 30 en adelante vemos que esta supuesta fe en Jesús es defectuosa. Y vemos esto en varios lugares del Evangelio de Juan. Hay gente que supuestamente cree en Jesús, pero en realidad no son creyentes verdaderos. Son discípulos, pero no son discípulos verdaderos. Y esto lo veremos un poco más adelante hoy y en las siguientes exposiciones sobre Juan. ¿Qué había dicho entonces en Juan 8 para que creyesen en él? Bueno, aquí tenéis algunas citas del capítulo 8. Si tenéis la Biblia abierta, vais a poder leerlas. En el 12, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. En el 12 también dice: aquellos que me siguen tendrán la luz de la vida. 18, ahí dice: el Padre testifica del Hijo. 23 dice: yo soy de arriba. 24 dice: yo soy el yo soy. 28, yo voy a ser glorificado. Y el 29 dice: yo siempre agrado al Padre. Entonces cuando llegamos al versículo 30, y dice que muchos creyeron en él, podríamos equivocarnos pensando que eran verdaderos creyentes. Habían realmente recibido la doctrina de Jesús. Pero veremos a partir de hoy que no es tan así. Una cosa es recibir a Jesús en un momento muy particular, concreto, cargado de emocionalismo. Otra cosa es ser un verdadero discípulo del Señor. Os recuerdo, yo sé que he dicho esto 1000 veces, pero en la fiesta de los tabernáculos hay 2 grandes ritos. Primer rito, el rito del agua. A ver si alguien me puede decir, sé que lo vimos hacía tiempo, pero ¿por qué derramaban agua en el recinto del templo en la fiesta de los tabernáculos? Ajá, exactamente, conmemorar lo de que sí, en efecto, Dios sacó agua de la roca en Éxodo 17. Jesús es la roca que da agua. Y luego en el capítulo 8 hemos visto otro rito, capítulo 7 el agua. Capítulo 8 encienden 4, ¿cómo se llaman estas cosas? Candelabros gigantescos, gracias. ¿Y por qué hacían esto? Que a la luz en el desierto, Dios, ¿verdad? Era como una luz que guiaba al pueblo. Entonces, el agua simboliza la provisión de Dios. Cristo es la roca que da al agua. Y luego la luz, ¿verdad? Simboliza la presencia divina. Y Jesús dice: yo soy la luz. Así que yo doy el agua y yo soy la luz. Jesús dice: yo soy el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. Y de nuevo sé que he repetido esto también muchas veces. Ellos celebraban tabernáculos para dar gracias a Dios por el año agrícola. También oraban por el próximo año, pidiendo la bendición de Dios sobre la tierra. Y desde luego conmemoraban todo lo que acabo de comentaros. Tenemos hoy 3 puntos para ayudarnos a desarrollar el sermón. 3 palabras empezando por la P. 1, palabra, versículos 31 al 32. Palabra. 2, pecado, versículos 33 al 36. Que número 1, palabra, 31 al 32.
2, pecado, 33 al 36. Y luego número 3, padre. Padre, 37 al 38. Está ahí. En efecto, está ahí. Okay. Palabra, pecado, padre, 3 P's para estudiar lo que Jesús aquí enseña en nuestro texto en esta mañana. Vamos a empezar en primer lugar con palabra, versículos 31 al 32. Dijo Jesús entonces a los judíos que entre comillas, habían creído en él. Vamos a ver que es una fe problemática, pero supuestamente habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús no se deja engañar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, supuestamente muchos judíos habían llegado a creer en Jesús. Pero vamos a ver ahora que cuando él empieza a hablar de cosas duras, no quieren saber nada más acerca de él. De hecho, a finales de capítulo van a tomar piedras para arrojárselas. Las mismas personas que supuestamente habían creído en él. ¿Y esto cómo puede ser? Porque es una fe falsa, es una fe temporal, una fe pasajera. Y hay otros ejemplos de este tipo de fe que ya hemos estudiado en Juan. Os voy a citar 2 ejemplos que hemos visto como iglesia. A finales de Juan 2, el versículo 23 dice: Jesús estuvo en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Supuestamente creyeron en Jesús, pero Jesús no creyó en ellos. No tenían una fe verdadera. Y luego tenemos otro ejemplo en Juan capítulo 6, versículos 60 y 66. La multitud que había comido los panes y los peces el día anterior están declarando a Cristo como rey, como profeta. Y lo que dice la palabra, que Jesús empieza a decir cosas duras. Y dicen en Juan 6, 60, al oír estas cosas, muchos de sus discípulos dijeron duras esta palabra, ¿quién la puede oír? Y luego 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces podéis ver, Juan 2 en Jerusalén, Juan 6 en Galilea, 2 grupos que supuestamente creían en Jesús, pero no eran verdaderos creyentes. Era una fe falsa, momentánea, emocionalista, pero no era una obra del Espíritu Santo en el corazón. Y esto es exactamente lo que encontramos aquí en Juan capítulo 8. Ellos supuestamente creen en el Señor, pero cuando Jesús empieza a confrontarlos, no quieren saber absolutamente nada acerca del Salvador. Y Jesús entonces, ya que Él es omnisciente, no es posible engañar a Jesús, Él les dice: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente, resalto el adverbio, verdaderamente mis discípulos. De nuevo, no todo Israel es Israel. No todos los miembros de la iglesia son miembros del reino celestial. Jesús habla de verdaderos discípulos. Por tanto, la verdadera fe, para tenerla, nosotros necesitamos algo más que una experiencia bonita, momentánea, pasajera. Nosotros necesitamos seguir y perseverar en la palabra del Señor. Es mucho más que un culto emocional, algo bonito, canciones hermosas. Es un compromiso con la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Y tristemente, yo conozco también a muchos incrédulos que se creen cristianos porque en un momento dado de sus vidas asistieron a un culto evangélico, bajaron las luces, tocaron unas alabanzas para crear un ambiente, levantaron sus manos profesando fe en Cristo y desde aquel entonces nunca han vuelto a la iglesia. No quieren saber nada del pueblo de Dios, no tienen interés en la palabra, se ríen de los mandamientos éticos de Jesús, pero se creen salvos porque en un momento dado de sus vidas repitieron una oración, levantaron su mano como un mono en la jungla, pero no han nacido de nuevo. No perseveraron en la palabra, no son verdaderos creyentes. Os voy a citar una frase muy interesante de un predicador escocés, joven, Robert Murray McCheyne, que predicaba en el siglo XIX. Él tiene un sermón, de hecho está en español este sermón, podéis encontrarlo, y se llama el sermón Las pasajeras impresiones del corazón no regenerado. Y repito el título del sermón, Las pasajeras impresiones del corazón no regenerado. Y es increíble cómo él explica, ¿no?, lo que está sucediendo muchas veces en los corazones de los inconversos en el culto cristiano. Y habla de que pueden experimentar cosas impactantes y aún así no nacer de nuevo. Cito las palabras de McCheyne. El sermón es buenísimo y dice: cuando un hombre es despertado, acude a escuchar la predicación de la palabra de Dios
se convierte en un asiduo oyente. Se mantiene pendiente escuchando las palabras del ministro. Su atención es vivísima al escuchar la palabra. Y si tiene lugar algún culto especial entre semana, acude presuroso, aun a costa de tener que darle cabida en medio de las dificultades propias de sus ocupaciones. Pero cuando su interés empieza a decaer, nota que los servicios entre semana le molestan, después le estorban también los cultos de domingo, entonces quizá busca a otro ministro menos ferviente en cuyos cultos él pueda echar en olvido la muerte y el juicio. Este ha sido el camino que muchos han seguido de los miles que han pasado por aquí. Y no solamente dejan de congregarse en iglesias que confrontan, lo que hacen en nuestros días es simplemente dejar de congregarse, porque al menos en el siglo IX, en Escocia, era bien visto a nivel social congregarse en una iglesia, así que nadie iba a dejar de congregarse públicamente. Pero hoy lo que hace la gente es, sí, está un tiempo en una iglesia, si el mensaje es, tú vales mucho, eres grande, sueñas cosas grandes, Dios quiere levantarte, usarte, tú eres poderoso, siguen a esa iglesia. Pero cuando empiezan a predicar la palabra, empiezan a confrontar, luego la membresía empieza a sufrir una baja, ¿cierto? Y la gente deja de congregarse. La diferencia pues entre la verdadera conversión y la falsa conversión es la relación de ese sujeto con la palabra de Dios. El verdadero creyente persevera, permanece en la palabra, abraza todo el consejo de Dios, porque el Hijo de Dios sabe que esa palabra emana del cielo, es obra de Dios, como dice la Confesión de Londres, capítulo 1:6 dice, nuestra persuasión y certeza plenas de su verdad infalible, claro, la autoridad, la infalibilidad de la Biblia, de su verdad infalible y autoridad divina, provienen de la obra interna del Espíritu Santo. Es verdad que yo creo de todo corazón en la inspiración de la palabra, defiendo sola la Escritura, predico la palabra de Dios, pero vosotros no creéis en estas verdades por yo enseñarlas. Vosotros creéis que la Biblia es la palabra de Dios porque Dios mismo os ha concedido este entendimiento. Él ha circuncidado vuestros corazones y vosotros sabéis de manera ahora intuitiva de que la Biblia es la palabra de Dios. Los hermanos aquí regenerados, nacidos de nuevo, yo no tengo que perder tiempo convenciéndoos a vosotros de que este libro es de Dios. Vosotros ya sabéis, gracias al Espíritu Santo que opera en vosotros, sabéis que esta Biblia es del Señor. Tenéis la persuasión de parte del Espíritu Santo que mora dentro de vosotros. Y es por esta razón que los verdaderos creyentes permanecen en la palabra. Porque saben que esta palabra emana del Señor. Es obra de Dios. No es sabiduría del hombre. Entonces, amado, ¿perseveras tú en la palabra? ¿Permaneces en la palabra? ¿Aplicas la palabra a todas las áreas de tu vida? ¿O solamente guardas la palabra cuando no te perjudica en tu vida? Nosotros somos evangélicos, como decía Antonio, ¿no? El día jueves en el culto, somos protestantes, creemos en sola escritura, ahí está, la primera sola, ¿no? En la pared, sola escritura, la Biblia es nuestra suprema norma de fe y conducta, y los evangélicos siempre han confesado que la primera marca de una iglesia bíblica es la fiel predicación de la palabra del Señor. Nosotros podemos tener de todo en esta iglesia. Podemos tener mucho amiguismo y muchas salidas y muchas no sé qué, no sé cuánto. Pero si no tenemos la predicación de la palabra de Dios, no tenemos absolutamente nada. La primera marca de una iglesia bíblica es la predicación de la doctrina apostólica. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La primera cosa que subraya el Espíritu Santo a la hora de definir la iglesia es la predicación fiel de la Santa Escritura. Y es por esta razón que las iglesias protestantes, ya lo sabéis, colocaron el púlpito en el centro de sus iglesias. No la mesa de la Eucaristía, no el crucifijo, no la Virgen María, el púlpito. ¿Por qué el púlpito? Porque aquí predomina, aquí prevalece la santa palabra del Señor. El escogido de Dios, el verdadero creyente, permanece en la palabra. Según Jesús en nuestro texto, pues, la señal de conversión no es ver un milagro.
Hay muchos hoy que van en pos de milagros. Quieren milagros, señales, prodigios y viven, ¿no? Yendo de estadio en estadio, siguiendo grandes hacedores de prodigios. Jesús dice aquí, no, la marca de un verdadero creyente no es evidenciar un milagro, es amar la palabra, atesorar la palabra, permanecer en la palabra del Señor. Y si tú pues perseveras en la palabra, es la señal de que eres un escogido de Dios. Dijo J. Ferry, predicador también del siglo XIX, pero esta vez en Inglaterra, Murray McCheyne estaba en Escocia, dice J. Ferry, el que tiene gracia verdadera no se apartará. Puede pecar. Todos aquí habéis pecado. Desde luego, desde vuestra conversión, esta misma semana habéis pecado, pero no os apartaréis definitivamente del Señor. Sigue diciendo, el que se aparta definitivamente no tiene gracia verdadera y no debe considerarse a sí mismo discípulo. Entonces, aprendemos que en Juan 8 no eran verdaderos creyentes. Sí, durante unos momentos ellos pensaban, wow, este hombre es profeta, este hombre podría ser rey, este hombre sí que tiene ciertas señales del Mesías, pero no perseveraron, no permanecieron en la palabra, no eran verdaderos creyentes. Y Jesús dice, los verdaderos creyentes, 32, conocerán la verdad. Cito al Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, lo que voy a hacer en el segundo punto del mensaje es hablar sobre la libertad. Me interesa aquí para cada primer punto resaltar este vocablo aquí, verdad. Verdad. Jesús desde luego es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Juan 14, versículo 6. Ahora, Jesús también es verdad en otro sentido en el Evangelio de Juan. Está hablando de judíos. El judaísmo es la religión de sombras, de formas. No es la religión de la sustancia. Y Jesús aquí se está dando a conocer como la verdad hacia la cual el antiguo pacto apuntaba. Os daré algunos ejemplos. En Juan 8, Jesús es el verdadero tabernáculo. También Jesús es el verdadero Cordero de Dios. Jesús es la escalera de Jacob. Así que cuando volvemos al antiguo pacto, tenemos el tabernáculo, tenemos el Cordero, tenemos la escalera de Jacob. Jesús dice, son verdades parciales. En realidad estaban apuntando hacia mí. En el capítulo 2, Jesús es el verdadero templo. Jesús es el vino mesiánico. Entonces hay cosas en el Antiguo Testamento, son verdades parciales que luego encuentran su razón de existir en la persona de Jesús. Otro ejemplo, Juan 3. Jesús es la serpiente que fue levantada en el desierto. Una vez más, Jesús es la verdad hacia la cual el Antiguo Testamento está señalando. Y pondré un ejemplo más de Juan 4. Jesús es aquel que es mayor que Jacob. Y podemos leer el Evangelio de Juan, viendo una y otra vez desde capítulo 1 adelante, cómo Jesús cumple con estas sombras, estas verdades parciales del Antiguo Testamento. Entonces, si vosotros, dice Jesús, de verdad permanecéis en mi palabra, es la señal de que sois de Dios y por tanto conoceréis la verdad. No estaréis perdidos en una religión de formas, sombras, sin entender las cosas. Yo soy el sol, yo soy la luz, yo soy la estrella de Jacob. El judaísmo es una religión de verdades parciales, pero en Cristo tenemos la verdad completa. Entonces Jesús les está diciendo, mira, vosotros decís que tenéis fe en mí, pero no es así. Porque si de verdad tuvierais fe en mí, me seguiríais sin pensarlo, sabríais que yo soy la verdad, yo soy el yo soy de arriba. Por tanto, queridos hermanos, en esta mañana, cuidado con convertir algo bueno y loable, a saber, la Sagrada Escritura, en un estorbo para no seguir a Jesús. El problema con el judío es que acabó deificando los estatutos de Dios para luego asesinar al Rey de Gloria. Algo bueno, Satanás siempre lo va a usar para pervertirlo con el fin de que pequemos contra el Señor. Y no solamente pienso en cosas espirituales. Vosotros, hermanos, Dios os ha dado trabajos, Dios os ha dado dinero, Dios os ha dado cuerpos, Dios os ha dado familias. Y el peligro para todos vosotros también es abusar de los bienes que Dios os ha dado
y luego pecáis contra el Señor a través de algo que es muy bueno y muy hermoso. El sexo también es un hermoso don de parte de nuestro Dios, pero en nuestra sociedad el sexo se ha convertido ahora en algo satánico por la perversión del enemigo. Así que cuidado, querido hermano, con convertir las sombras en razones para anular la luz de Dios. No permitas que las sombras, las verdades parciales se conviertan en un objeto de idolatría. Y esto lo vimos el otro día en la oración cuando os hablé sobre Herodes Agripa. Herodes Agripa tenía todo el efecto del Antiguo Testamento. De hecho, era tan estimado por los judíos que le pedían a Herodes que él dirigiese algunas palabras del Pentateuco en la fiesta de los tabernáculos. O sea, le pidieron él que hablara a los judíos, los peregrinos ahí presentes. Pero este Herodes, que supuestamente amaba el judaísmo, luego estaba tramando la muerte de Pedro y de hecho mató a Jacobo a filo de espada. Él convirtió algo hermoso y bueno en algo diabólico. Cuidado pues con convertir los dones de Dios en ídolos. Todas las bendiciones que tú recibes de Dios, úsalas para la gloria del Señor. Así que Dios te ha dado dinero, usa tu dinero para la gloria de Dios. No tienes por qué sentirte mal por tener dinero en tu cuenta bancaria, pero usa tu dinero para la alabanza del Señor. Tu familia, pastorea tu familia para la gloria de Dios. En todo tu trabajo, no permitas que tu trabajo se convierta en un monstruo para que te alejes del pueblo del Señor. Trabaja para la gloria del Señor. Que Dios pues nos guarde de tener una religión de sombras y permitir que estas sombras nos alejen del verdadero propósito de la palabra de Dios, a saber, glorificar a Jesucristo. Amados, en esta mañana sabréis que habéis nacido de nuevo si amáis este libro, si respiráis Biblia, si coméis y bebéis Biblia, si la Escritura es todo para vosotros. Hasta aquí el primer punto de mensaje, la palabra. La marca de un verdadero creyente es perseverancia en la palabra del Señor. Ahora, número 2, la segunda P, pecado. Versículos 33 al 36. Raquel, ¿podéis por favor cogerme un poco de agua, por favor? Es que hoy no tengo. Juan 8, 33 al 38. Dice, le respondieron diciendo, claro, Jesús les está diciendo que van a conocer la verdad si realmente creen en Él y perseveran en su palabra. Oye, nosotros somos linaje de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Okay, thank you. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, Raquel sabe que no me conforma con una tacita de estas chiquititas. Yo necesito una botella. Se nota que la hermana conoce a su pastor. Gloria a Dios. Ok. Nosotros somos linaje de Abraham. No hemos sido nunca esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos entienden que Jesús les está ahora regañando. Les está lanzando una especie buena de desafío. Vamos a ver. Ellos responden apelando a razones biológicas. Nosotros somos del linaje de Abraham. Hay personas así en la iglesia. Creen que van a ir al cielo porque mami es evangélica. Papi creyó en el Señor antes de morir. Tengo hijos que se congregan fielmente. Yo voy al cielo por enchufe biológico. No, ¿qué va? No. La salvación no es por enchufe biológico. La salvación es por una relación personal con Dios por medio de la fe en el Salvador Jesucristo. Entonces, aprendemos aquí, hermanos, algo sorprendente. La salvación no es por ser un hijo de Abraham. O voy a refrasear lo que acabo de decir. La salvación no está en ser un hijo biológico de Abraham. ¿Y ahora qué quiero decir con esto? Pastor, ¿cómo puedes decir esto? Los hijos de Abraham van al cielo. Sí, en un sentido sí, pero en un sentido no es así. No todos los hijos biológicos de Abraham
son hijos espirituales de Abraham. Entonces, ¿cómo puede alguien llegar a ser un hijo de Abraham? Te leo Gálatas 3, versículo 7. Dice lo siguiente: sabed por tanto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, ¿fe en qué? Fe en el Pentateuco, fe en las tradiciones de los hombres, fe en el tabernáculo, fe en qué. Te voy a contestar de nuevo con otra cita de Gálatas. Gálatas 3:26. Todos sois hijos de Dios por la fe en. Entonces pido disculpas, Papa Francisco. Los musulmanes no son nuestros hermanos. Los judíos no son nuestros hermanos, a diferencia de lo que está diciendo ahora mismo el Papa, ¿no? Dice aquí claramente, los únicos hijos de Dios, los hijos de Abraham son aquellos que tienen fe, pero no cualquier tipo de fe. Fe en Cristo Jesús. Entonces, amados, el hijo biológico de Abraham no va al cielo si no es un hijo espiritual de Abraham. La verdadera salvación está en ser un hijo espiritual de Abraham. ¿Y esto cómo puede llevarse a cabo? Pues te cito Romanos 2, versículo 28, un texto también que tiene que ver con nosotros gentiles. Dice Pablo ahí: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Tú eres un hijo de Abraham si tienes fe en la simiente de Abraham, Jesucristo. ¿Tienes fe en Jesucristo? Pues eres un hijo de Abraham. Pero no tengo la bandera de Israel en mi cuarto, no llevo ¿cómo se llama esta cosa que se ponen? La kippah, no me circuncido. Da igual. Con tan solamente colocar fe en Jesucristo, eres un hijo de Abraham. Dices: pastor, ¿puedo comer cerdo en 2023? Amén. Cómete un bocadillo de lo que sea para la gloria de Dios. Ser hijo de Abraham es cuestión de fe en Jesucristo. No es por cosas exteriores. Jesús entonces está diciendo: vosotros no vais a ir al cielo por ser hijos biológicos de Abraham. Hay que ser un hijo espiritual. Ahora, ellos están diciendo aquí que nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Aquí hay algunos comentaristas que están confundidos. Ellos piensan que los judíos están diciendo que nunca han estado en subyugación sociopolítica a nadie. No es la forma de interpretar este texto, porque claro, incluso en aquel momento, si conocéis el contexto histórico de Juan, en aquel momento cuando Jesús está predicando, Israel estaba bajo la autoridad de, exactamente, o sea, no tendría sentido. Ellos no podían decirle al Señor: nunca hemos sido esclavos de nadie, si en aquel momento histórico están bajo la autoridad romana. Lo que está aquí en juego es una subyugación espiritual. Están diciéndole a Jesús que no son idólatras, no son paganos. Ellos tienen la luz verdadera. Ellos tienen la verdadera libertad. Ellos son del único Dios, el omnipotente. Y en este sentido, niegan que estén en esclavitud. Nunca hemos estado en esclavitud, porque siempre hemos tenido la verdad. Hemos recibido la luz. Somos gente que ha recibido los oráculos del Señor. Por tanto, ellos no están pensando aquí en términos sociopolíticos, sino en términos religiosos espirituales. Y ahora Jesús va a centrarse en el tipo de esclavitud que él tiene en mente. Versículo 34. Están negando que ellos dicen que no estamos en esclavitud. Y él dice, 34, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ok, no somos esclavos, porque tenemos a Abraham como padre, tenemos la luz verdadera, conocemos al único Dios verdadero. Jesús dice, no se trata de eso. Sois esclavos porque vivís en pecado. Procuráis matarme, me odiáis, no aguantáis mi doctrina. Y vamos a ver de nuevo, a finales del capítulo, le van a lanzar piedras. Jesús en numerosas ocasiones, estando con los judíos, les acusa de pecado. Por ejemplo, si volvemos a Juan 5, tras sanar al paralítico, él dice en el versículo 42, a los líderes judíos,
yo os conozco. No tenéis el amor de Dios en vosotros. Se está dirigiendo a los pastores de Israel. Luego versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Recibís gloria los unos de los otros. No buscáis la gloria que viene de Dios. Solamente estaban en la religión para ellos exaltarse a sí mismos, tener un puesto visible, ser reconocidos como grandes maestros de la ley. No amaban a Dios, amaban su propia gloria. Luego versículo 45. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Vemos como Jesús una y otra vez con los judíos les está acusando de ser pecadores. No está diciendo, bueno, ya que sois hijos de Abraham vais a ir al cielo. De hecho, otro judío, Nicodemo, Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, un judío, un fariseo, os es necesario nacer. Lo está diciendo un judío. Y hay una doctrina de hoy día, no hace falta predicar el evangelio a los judíos, porque ya que son el pueblo escogido, van al cielo en virtud de ser hijos étnicos de Abraham. Falso. Es un mensaje anticristiano. Jesús acusa a los judíos de ser pecadores. Y de hecho Pablo hace exactamente lo mismo. ¿Habéis estudiado su carta? Romanos 1, Romanos 2. Él demuestra que los gentiles son pecadores, alejados del Señor, han pecado contra la luz de la creación, han pecado contra la conciencia. Y todos los judíos están leyendo Romanos diciendo amén, así es, dale fuerte Pablo, estamos contigo. Y luego Pablo hace algo absolutamente impensable. Después de acusar a los gentiles de pecado, se dirige a los judíos y les acusa de ser unos malhechores. Por ejemplo, Romanos 2:17 dice que los judíos son violadores de la ley. Versículo 23 del capítulo 2 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque escrito está, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y Pablo concluye la introducción a Romanos en el capítulo 3:9 diciendo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Juan 8 nos está revelando lo que Pablo enseña en Romanos 1, 2 y 3. Los judíos están bajo condenación. Que nadie aquí crea que los judíos van a ir al cielo porque han nacido de la simiente de Abraham. Falso. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Los judíos sin Cristo están condenados. Los gentiles sin Cristo están condenados. Fuera de Cristo no hay salvación. Todos están bajo la ira de Dios porque todos han violado la palabra del Señor. Como ya dice Santiago 2, versículo 10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Cuántos pecados tienes que cometer para ser digno de eterna condenación? Un pecado. Está Eva, ¿no? Nuestra querida abogada. Delante de un juez, digamos que Eva me está defendiendo, y yo le digo al juez, mira, es verdad, el 1 de diciembre yo atraqué el banco ese de Caja Rural, ¿verdad? Entré con mi pistola y robé 2 millones de euros. Pero, señor juez, el día 2 no atraqué el banco, el 3 tampoco. De hecho, el resto del mes de diciembre, desde el 2 hasta el 31, estuve en casa, alabando al Señor, bendiciendo a mi familia, congregándome. Solo atraqué el banco el día 1 de diciembre. Y luego el juez me dirá, ay, es verdad, solamente robaste el banco una vez. Es verdad, entraste con una pistola una sola vez. Y es verdad, 30 días de diciembre no hiciste nada así. Pues ya está, tranquilo, puedes ir a casa en paz. Eva, ¿tú piensas que el juez me va a decir eso? ¿Qué va? Una sola vez. Yo soy digno de castigo. Y así también la esfera espiritual. Los judíos eran pecadores. Los judíos habían violado la ley del Señor. Y Jesús quiere que ellos vean que no van a ir al cielo por enchufe biológico. Pero ellos no querían considerarse a sí mismos como malas personas. Y que tenemos la razón por la cual odiaron a Jesús. Cuando Jesús daba de comer, cuando Jesús decía milagros, todo era muy bonito, guay, excelente. Pero cuando Jesús empezaba a decir, sois pecadores, sois malos, sois corruptos, no podéis ser salvos si no es a través de mí, no podéis gloriaros en vosotros, no querían saber nada. Ahora,
versículo 35. Se nota que llevo ya 3 semanas sin predicar, que ya se me dio la voz. Versículo 35. Dice, el esclavo, por cierto, entre paréntesis, código, el esclavo es el líder judío. ¿Ok? Así que pensad en esta realidad cuando estamos leyendo el texto. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí. Por cierto, ¿quién es el hijo? ¿Ah? Y es, ok. El hijo se queda en la casa para siempre. Así que si el hijo con H mayúscula os libertare, seréis verdaderamente libres. 2 categorías aquí. La categoría de los incrédulos, los que son esclavos, y la categoría de los hijos, los que son del hijo con H mayúscula. Ahora, ¿quién es el hijo con H mayúscula? Bien, los que no son de Cristo, los que son de Cristo. Tenemos aquí una división. Ahora, Jesús está pensando aquí en el Antiguo Testamento. A ver si alguien me podía decir un episodio en el Antiguo Testamento donde tenemos un hijo que permanece en la casa para siempre y una, voy a decir, esclava que es echada de la casa juntamente con su hijo de esclavitud. Muy bien. ¿Y quién es el hijo de la promesa? ¿Quién es el hijo de la carne? Está la promesa, Ismael de la carne. Entonces tenemos que volver a Génesis 21. No lo vamos a estar ahora abriendo, pero os acordáis de que estuvo Ismael, nació por la obra de la carne. Las maquinaciones, la sabiduría de Abraham. Se acostó con la Agar, la criada de Sara. Bueno, fue Sara la que instigó todo aquello. Pero luego Dios envió un hijo de la promesa, Isaac, y su nombre significa risa. Porque claro, cuando Sara se enteró de que ella con sus 90 años iba a dar a luz, con razón se partió de la risa, ¿no? Así que una vez le dije, no a la hermana Carmina, no hay esperanza, aleluya hermana Carmina, no, ella también se dio, le falta la fe, hermana, y yo profetizo un niño cuando tengas 90 años. Y la iglesia de Dios dice, amén, y le vas a llamar William II, amén, gloria al Señor. No, es una falsa profecía, no me lancéis piedras, estoy de cachondeo. Bien, hay un hijo de la promesa, Isaac, y él permanece en la casa para siempre. Y hay un hijo de esclavitud, un hijo de la carne, su nombre es Ismael, y él es echado fuera juntamente con su madre. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Porque está Jesús evocando esta imagen. Él nos está enseñando que, espiritualmente hablando, aquellos que confían en la ley, en las obras, en su identidad biológica para ser salvado, estas personas son hijos de Agar. Son de la carne y serán echados fuera. No son de Dios. Está diciendo los líderes judíos, vosotros sois de Ismael, sois de Agar, no sois del Espíritu. Pero aquellos que son de la promesa, aquellos que confían únicamente en la gracia salvadora de Cristo, ellos permanecen para siempre en la casa. Así que aquí vemos un contraste. Aquellos que se están jactando de ser circuncidados, de guardar las fiestas, de no comer pulpo, cerdo, etc. Ellos están gloriando en las obras de la carne, en la ley, y serán echados fuera. Y aquellos que confían únicamente en la justicia de Jesucristo son hijos y permanecen para siempre. De hecho, Pablo nos enseña exactamente lo mismo en Gálatas, cuando él está atacando a un grupo muy concreto, que estaba asediando a la iglesia, y se están dando ahora también en muchos países de América Latina, están ahí levantándose con una fuerza, los judaizantes. Y Pablo, cuando habla de los judaizantes en Gálatas 4, menuda sorpresa, vuelve a sacar el ejemplo de Isaac y de Ismael. Y dice Pablo en Gálatas 4:25, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Y junto con sus hijos, los judaizantes, está en esclavitud. Estos judaizantes que están incluso llegando a España, que te están diciendo a ti, ¿no?, que tienes que hablar en hebreo, que tienes que congregarte el Shabbat y no el domingo, que tienes que abstenerte de ciertas comidas, que tienes que X, que tienes que Y para ser salvo, son ismaelitas, son de Agar,
no son de Dios. Y yo sé que esta gente nos seduce, porque claro, cuando tú estás hablando con un judaizante, tú piensas, wow, tiene mucha pasión por Torah, tiene mucho estudio sobre los patriarcas, y te pueden seducir si tú no estás bien anclado en la doctrina de la gracia. Cuidado con los judaizantes. Y de nuevo, ya conocéis algunas familias, ¿no? A lo mejor por aquí, por estas zonas de Andalucía, que han empezado con este rollo. Cuidado, la salvación no está en ser un miembro de las raíces hebreas. Pero aleluya, hay una segunda madre. Y Gálatas 4:26 habla de ella diciendo, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, si tú eres de Cristo, eres la simiente de Abraham, eres de Sara, eres un Isaac, tú eres un hijo de la promesa, porque tú crees únicamente en Cristo para ser salvado. Por tanto, amada iglesia, tengamos cuidado aquí en nuestra congregación, para que no haya nadie inventando tradiciones de hombres para llevarnos de regreso a esclavitud. Así empiezan los judaizantes. Acaban donde están ahora. Incluso uno de ellos, Michael Rood, dice que los creyentes gentiles tenemos que circuncidarnos y circuncidar a nuestros niños. Pero estos movimientos, estos extremismos empiezan con pequeños pasos de gente llena de sí misma, imponiendo tradiciones de hombres en el culto cristiano. Cuidado, hermanos, que cada corazón en esta iglesia esté bien arraigada en la sola gracia, solus Christus, sola fide. Cuidado con ir más allá de la palabra del Señor. Que Dios nos dé una iglesia repleta de gracia, repleta de Cristo, repleta de sola fide. Que no haya ningún espíritu judaizante entre los bancos de nuestro amado pueblo aquí. Si tú crees en Jesucristo por la fe, eres un hijo libre, tienes la vida eterna, vas al cielo por la imputación de la justicia de Jesús. Si tú estás aquí creyéndote digno de ser salvado, por tu hacer X, por tu hacer Y, eres un hijo de Ismael, eres de Agar, y serás rechazado en el día final, no permanecerás en la casa. Jesús da la siguiente promesa a los suyos, no los judaizantes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No está hablando a los enemigos de Juan 8. En Juan 14, ¿quién está hablando? A su pueblo, a sus seguidores, a los verdaderos discípulos. Así que, amados aquí presentes, si sois del Señor, tenéis un corazón agradecido por la gracia de Dios, y vosotros tenéis la promesa de un hogar eterno y celestial. Vosotros que estáis aquí confiando en vuestro mérito, vuestras obras, etc., estáis bajo maldición. Hoy pues, pedid a Dios el Padre que tenga misericordia de vosotros en Cristo, que podáis ver hoy por primera vez que Jesús es el todo suficiente Salvador. No tenéis que añadir nada, agregar nada a su obra consumada. Cristo te dice hoy, en mí hay libertad del pecado, en mí hay vida eterna, en mí hay acceso a la casa del Padre Celestial. Yo soy el Salvador, yo soy el yo soy. Fuera de mí no hay quien salve. Dios nos libre pues de perecer en el desierto como los rebeldes israelitas que no eran de la fe, y que Dios nos haga esta simiente como aquellos conforme al corazón de Isaac que son hijos de la promesa. Pastor, ¿cómo puedo saber si yo soy un hijo de la promesa? Porque amas la palabra de Dios, amas a Jesucristo, y en vida y en muerte confías única y exclusivamente en Él para ser salvo. Antes de entrar en el tercer punto, os comento, llevo 20 años en la fe cristiana, llevo 19 años predicando la palabra de Dios. Yo en el día final no pienso presentarme delante del Señor diciéndole, Señor, yo tengo que entrar en tu reino, porque tú sabes que he predicado, tiré décadas predicando tu palabra. Señor, tú sabes que he contado con muchísimos, un sinfín de enemigos que me han llamado de todo, Señor. He sido fiel, he guardado la fe, yo me he esforzado, Señor, tú tienes que dejarme entrar, porque falso. En aquel día final diré, Señor, yo no soy digno de entrar en tu reino,
Pero yo confieso hoy por la fe que la sangre de tu amado Hijo Jesucristo fue derramada por el perdón de mis pecados en la cruz del Calvario. Y yo entro en tu casa en virtud de Jesucristo, por amor a Jesucristo. Así que, amados, por favor, no os gloriéis en nada que no sea Cristo y este crucificado y este resucitado. Ahí está vuestra salvación. Y el pueblo de Dios dice amén, aleluya. Huyamos del movimiento judaizante. Y finalmente, el tercer punto para acabar hoy, el tema del Padre. Versículos 37 al 38. Juan 8, 37 al 38. El Padre. Dicen, yo sé que sois descendientes de Abraham. Ok, cuando Jesús dice esto, está hablando en términos biológicos y espirituales. Muy bien, excelente. Yo sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Ahí están diciendo que creen en él, supuestamente. No, procuráis matarme, os conozco, no me engañáis. Porque mi palabra, aquí está de nuevo, mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Bueno, sé que no voy a realmente tocar este tema todavía, pero ¿alguien me podría adelantar y revelarme la identidad de este Padre? ¿Quién es? Satanás. Fuerte, fuerte. Ok, aquí el tema del Padre. Más adelante en este capítulo veremos, como bien ha dicho ahí Ariadna, que el Padre es el diablo. Versículo 44, si lo tenéis ahí en mano, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, ¿qué es eso aquí diciendo? Yo sé que sois descendientes de Abraham, sí, lo reconozco, no lo voy a negar. Biológicamente tenéis el ADN del padre Abraham, pero no sois hijos espirituales de Abraham. ¿Por qué no? Porque procuráis matarme. ¿Cómo vais a ser hijos de Abraham si Abraham vivía esperando mi llegada? Si Abraham me amaba con todo su corazón. Si la vida de Abraham era mesías céntrica. Todo lo que hacía Abraham giraba en torno al Mesías, la promesa de la simiente. Jesús nos dice más adelante en Juan 8 que vuestro padre Abraham, dice 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. O sea, Abraham vivía esperando ansiosamente la llegada del Mesías, como todos los demás profetas a partir del protoevangelio que aprendimos la semana pasada en adelante. Todos los hijos de Dios esperando el Mesías. Abraham, un hombre mesiánico, y ahora ellos se atreven a decir, somos hijos de Abraham. Vamos a ver, ¿cómo vais a ser hijos de Abraham si odiáis lo que Abraham más ama? No sois hijos de Abraham porque procuráis matarme. ¿Vosotros pensáis que Abraham intentaría quitarle la vida al Mesías? ¿Intentaría asesinar, ejecutar al Señor Jesús? Desde luego que no. Y aquí, hermanos, una verdad bien importante. Y de nuevo, sé que me estoy dirigiendo a ciertos errores que incluso están entre nosotros en la iglesia evangélica. Os recuerdo que la salvación de todos los santos, incluso en el Antiguo Testamento, siempre ha sido por medio de la fe en Jesucristo. Siempre, nunca. Y lo digo, yo sé que muchos vais a saber esto, pero lo repito porque resulta necesario a la luz del texto. La salvación nunca jamás ha sido por las obras de la ley. Nunca jamás. La salvación de Abraham fue por la fe en el Mesías, la fe en la promesa de Dios, la fe en la simiente venidera. Nadie jamás ha sido salvado por las obras. De hecho, hay alguien antes de Abraham, que Hebreos 11, cuando arranca su capítulo de los héroes de la fe,
A ver si alguien me puede decir el primer nombre que aparece y figura en la lista de Hebreos 11. Abel. Por la fe. Desde Abel en adelante, todos los miembros de la iglesia, todos los miembros del cuerpo escogido de Dios han tenido fe en la promesa de Dios Jesucristo. La salvación nunca ha sido por las obras de la ley. Y todos los santos de antaño y los santos del nuevo pacto somos un solo olivo con fe en Jesucristo. Cristo es la savia de ese árbol. Y acabamos el versículo contrastando tres cosas aquí mencionadas por Jesús. Jesús, tenemos, yo hablo, vosotros hacéis. Yo veo, vosotros oís. El Padre, es decir, el Padre de Jesús, y vuestro padre, el diablo. Tres contrastes aquí. Jesús de nuevo distanciándose de la falsa fe de los judíos de Juan 8. En primer lugar, Jesús habla, ellos hacen. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Él habla en pureza, habla en santidad. No tiene una lengua calumniadora, malvada, chismosa, murmuradora. Él tiene una lengua limpia, pura, y Él habla los oráculos de Dios. Habla en luz. Sus palabras son santas. Y Él habla la palabra que le fue dada por el Padre. Pero ¿cómo son las acciones de sus enemigos? Son acciones malévolas, corruptas, maliciosas. Cada 2 por 3 están tramando la muerte del Señor Jesús en reuniones secretas, hablando mal del Mesías, intentando tramar su muerte. Entonces Él sabe que no son verdaderos discípulos. Lo sé porque donde yo hablo santamente, predico la palabra, me entrego a la voluntad de Dios, lo único que hacéis vosotros es maquinar y calumniar y matar y sacar la espada. No estáis dando frutos de personas realmente regeneradas. No sois de Dios. Lo sé porque veo vuestros frutos. Segunda distinción, Jesús ve, ellos oyen. Jesús ve al Padre, y aquí hay que colocar el verbo ver, en cursiva. ¿Está bien dicho? ¿Verdad? Cursiva. Porque claro, sabemos que nadie puede ver a un ser invisible. Tú no puedes ver a Dios el Padre. Ahora, cuando Jesús dice que ve al Padre, lo que está dando a entender es que tiene un conocimiento perfecto, absolutamente infalible de quién es Dios el Padre. Pero los judíos no. Ellos realmente no conocen al Padre como Jesús lo conoce. Ellos no prestan atención a la luz, a la luz de todo lo que Jesús ha enseñado. Ellos solamente hacen caso a los susurros de su padre, a los susurros de Satanás. Porque claro, vamos a ver, un hijo de Dios nacido de nuevo, viene alguien, este hijo de Dios, y empieza a animarle a matar, le anima a pecar contra Dios. Este hijo de Dios, si está andando rectamente y está en santificación y tiene temor del Señor en su corazón, lo que el hijo de Dios va a hacer con este malvado corrupto que está instigándole a matar, lo que va a hacer con aquel corrupto es reprenderle. Y esto lo vemos también en las iglesias, hermanos. Hay personas, ¿verdad? Y tú tienes que ser una de esas personas. La gente tiene que saber que no puede acercarse a ti para hablar mal de tus hermanos en la fe. Y tú tienes que ser valiente y llamar las cosas por su nombre y reprender en el amor del Señor. Si la gente se siente cómoda contigo, hablando mal, tramando, matando, maquinando, es malo porque tú, para ellos, eres una persona de fácil presa. Tú tienes que ser un creyente. Tú tienes que andar en luz. Y si tienes algo en contra de tu hermano, se lo dices a la cara, no por detrás, en reuniones secretas. Entonces los judíos maquinan. Están recibiendo susurros de parte de su padre, el diablo. Pero Jesús habla de lo que ve. De nuevo el contraste, Jesús en luz. Jesús andando en santidad y sus enemigos maquinando, calumniando, tramando su muerte. Y llegamos pues al tercer contraste. Jesús habla de su Padre y habla luego del Padre de ellos, y sé que más adelante en el capítulo desarrollaremos este tema. Jesús dice, pues mi Padre es Dios. Y se nota porque ¿quién de vosotros me puede redarguir de pecado? No podéis. Soy intachable.
Estoy sin pecado. Yo soy luz. Pero vuestro padre es el diablo, porque todo lo que hacéis es pervertido y corrupto. Y estáis maquinando porque estáis en el fondo buscando vuestra propia gloria como Caín. Entonces, hermanos, para acabar hoy el mensaje, ¿cómo podéis vosotros saber si realmente sois del Padre, de Dios el Padre, del Padre del Señor Jesucristo? Número uno, lo sabréis porque tenéis fe en Jesucristo. Él es todo para vosotros. ¿Creéis en su muerte por vuestros pecados? ¿Creéis en su poderosa resurrección al tercer día? ¿Creéis que Jesús lo es todo en todo? Él es todo codifiable. Y si yo no te ofreciera otra cosa en esta mañana, que no sea Jesucristo, vendrías a este culto gozosamente. No necesitas nada más. Tú quieres a Jesucristo, amas a Jesucristo, Él es tu todo. La primera señal de que tú has nacido de Dios es que tú amas a Cristo, crees en Cristo. Y como hemos visto hoy también una segunda señal, sabrás que verdaderamente crees en Cristo porque tú vas a perseverar en la palabra en todas las áreas de tu vida, incluso cuando dicha obediencia conlleva conflictos con personas de tu iglesia local, incluso cuando lleva conflictos con personas en tu casa, en tu curro. Tú estás dispuesto a padecer persecución como buen soldado de Cristo. Porque el que predomina en tu vida no es el hermano fulano o la hermana fulana, es el Señor Dios Todopoderoso. Y cuando su palabra está bajo ataque, saltas, reaccionas, porque eres un verdadero creyente. Así que, pastor, ¿cómo puedes saber si he nacido de nuevo? Número uno, amas a Cristo. Cristo es tu todo, Él es tu tesoro, Él es tu cofre, Él es tu lugar de delicias. Tú amas a Jesús, amas a Jesús. Y número dos, como hemos visto hoy, perseveras en la palabra. No eres una persona perfecta, Sí, vas a pecar, sí, vas a meter la pata, sí, vas a llorar por tu pecado, pero el Señor te restaurará, el Señor te levantará, el Señor perdona a los arrepentidos. El problema, y por favor que nadie me malinterprete, el problema en sí no es el pecado, el problema es la impenitencia. Repito, el problema en sí no es el pecado, es la impenitencia, porque todos pecamos. Todos aquí desde 2023 hemos pecado. Pero en los creyentes tenemos un corazón arrepentido. Nos duele el pecado y oramos delante del Señor confesando nuestro pecado y Dios nos levanta, nos perdona de nuevo. El problema es la impenitencia. Cuando ya el patrón de pecado se está quedando en nuestras vidas y ya estamos andando en esta perversión constante con una raíz de amargura. Ahí está el problema. El problema no es el pecado, el problema es la falta de arrepentimiento por el pecado. Así que no te condenes a ti mismo. Me dices, pastor, bueno, me encuentro muy decepcionado conmigo mismo, he pecado contra mi padre. Sí, pero si te sientes mal y esta realidad te da tristeza, pues gloria a Dios. Es el Espíritu Santo en ti. Es el Espíritu Santo en ti dándote esta tristeza conforme al Señor. Pero si tú puedes pecar libremente, sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de dolor por tu pecado, yo tiemblo por ti. Es posible que no seas del Señor. Es posible que seas un líder religioso conforme a Juan 8. Examínate para ver si en tu corazón verdadero temor de Dios y un verdadero deseo de agradarlo en Cristo Jesús. Así que, ¿cómo sabré si tengo fe verdadera? Uno, crees en Cristo. Y número dos, perseveras, permaneces en la palabra. No perfectamente, ni los pelirrojos. No somos perfectos tampoco, hermanos. Pero sí, perseverarás y al caer te levantarás confesando tu pecado delante de Dios. Aleluya. Amén. Pues bien, amados, antes de orar, recapitulo las verdades más importantes compartidas en esta mañana. Número uno, la palabra. Hemos dicho que según Jesús, la marca de una conversión es perseverancia en la palabra. No es ver milagros, no es estar en un culto muy emocionalista, no es levantar tu mano, no es repetir una oración, no es ser un pastor, no es tocar en la alabanza, no es ser un maestro de escuela dominical, no es ser un ujier, es permanecer en la palabra de Dios. Y por eso Jesús sabía que no era de Dios. No amaban su palabra. Segunda cosa, pecado. Jesús habla de que Él nos libera porque Él es la verdad. Explicamos que la verdad alude a que Él es el cumplimiento de las verdades parciales del Antiguo Testamento. Él es la verdad. Y Él trae liberación en el sentido espiritual de la palabra. Nos libera del pecado. Pero claro, ¿qué hacen los carnales o judaizantes? No quieren aceptar solos Cristos. No, siempre tienen que añadir a la obra de Cristo. Como los católicos romanos.
Jesucristo no es suficiente para salvar. Siempre hay que agregar otra cosa. O las vírgenes, o los santos, o el purgatorio. Siempre hay que agregar el sacramentalismo. Pero el verdadero creyente, el Isaac, es aquel que confía únicamente, exclusivamente en Jesucristo. Y los que son de Cristo heredarán la casa para siempre. Y número 3, hemos acabado hablando de dos padres. Básicamente 3 contrastes donde Jesús está haciendo lo mismo. Dice, las obras vuestras dan testimonio de que vuestro padre no es mi padre. No habéis nacido nuevo. No conocéis a Dios. Sois unos malévolos, corruptos, maquinando siempre por detrás en oscuridad y tinieblas. Vuestras obras realmente revelan que no sois de arriba. Porque os digo que Abraham nunca hubiera querido asesinarme a mí. Entonces Cristo habla del verdadero Padre y que Él como su Hijo anda en luz, sirve la causa de la gloria de Dios en el mundo y busca la gloria de Dios. Y podemos saber pues nosotros en esta mañana que somos del Hijo, que somos verdaderos hijos de Abraham, teniendo fe en Jesucristo y perseverando en la palabra. No perfectamente, pero creo que fue Benny quien dijo hace varias semanas en una predicación, cuando tú comparas tu vida cristiana con hace 10, 15 años, sí, hay altibajos, así es, pero hay yo vuelvo a 2000, yo me convertí diciembre de 2002, digamos que empecé por aquí, y después de 20 años, puedo el amor estar por aquí, ¿verdad? Pero altibajos, pero hay un progreso. Y todos nosotros, no es que seamos perfectos, pero estamos creciendo, de fe en fe, de santificación en santificación, para la gloria del Señor, amén. Así que gloria a Dios por la verdadera fe, aleluya. Y si no tenéis fe, ahora que vamos a orar, pídele al Padre que te salve, en el nombre de Cristo, dile, Señor, hazme un verdadero hijo de Abraham por medio de la fe. Oremos a nuestro Dios dándole gracias por su palabra en esta mañana, amén.